Cuando Canelo Álvarez miró a las cámaras y pronunció las palabras que nadie esperaba sobre su retiro, el mundo del boxeo creyó que era el final. Pero en las oficinas de Riad no hubo nostalgia, hubo pánico, porque el rey de las 168 libras anunciaría el cierre de su carrera justo antes de firmar el acuerdo más poderoso del año. La verdad que la televisión oficial no te contó es que Saúl no mostraba debilidad, sino que ejecutaba la jugada más fría para arrebatarle el control del negocio a las corporaciones. Antes de avanzar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Las palabras retumbaron en la prensa internacional con la fuerza de un knockout silencioso. Diarios de alcance global, como El Heraldo de San Luis Potosí, y portales especializados como Marca, registraron las declaraciones donde el tapatío admitía abiertamente que su tiempo en el ring estaba por terminar, asegurando que su cuerpo le avisaría el momento exacto para colgar los guantes. Para el espectador casual, esto sonó como el discurso natural de un atleta desgastado por los años y las batallas acumuladas. Pero si analizamos la cronología exacta de los acontecimientos, surge una duda inevitable. ¿Por qué lanzar una bomba de esta magnitud en el momento exacto en que la cúpula de la Riyadh Season negociaba los términos finales para el segundo semestre del año? Para entender el movimiento de piezas en este tablero de ajedrez financiero, hay que mirar detrás de las cortinas de humo que la prensa tradicional prefiere ignorar. Durante años, los grandes promotores estadounidenses intentaron acorralar al campeón mexicano, imponiendo condiciones, fechas y nombres que respondían únicamente a los intereses de las grandes cadenas televisivas. Sin embargo, la irrupción de los capitales saudíes y la figura de Turki al-Sheikh cambiaron radicalmente las reglas del juego. Y fue precisamente en ese punto de quiebre donde Canelo identificó la rendija perfecta para ejecutar un contraataque descomunal, sin necesidad de lanzar un solo golpe. ¿Era el anuncio de su retiro una confesión de agotamiento o la llave maestre para cerrar la trampa sobre los ejecutivos que buscaban manejar su destino? El primer indicio de esta estrategia monumental quedó al descubierto en los informes publicados por El Informador, donde se confirmó oficialmente que el regreso del campeón quedó pactado para finales de octubre frente al invicto francés Christian Mbili. Pero lo verdaderamente revelador de este informe no fue la fecha en sí, sino lo que sucedió en los escritorios apenas días antes de la firma. Al deslizar públicamente que su retiro era una posibilidad inminente, Canelo convirtió de inmediato cada una de sus apariciones restantes en un evento histórico de colección. Las corporaciones de Riad, que pretendían presionar con márgenes de ganancia ajustados, se vieron obligadas a ceder ante la amenaza real de perder al único peleador capaz de paralizar al planeta entero. Mientras los medios de comunicación debatían la nostalgia de su adiós, los números fríos de los contratos revelaron a la verdadera víctima de este movimiento maestro. David Benavidez, el rival que la prensa corporativa intentó usar como herramienta de presión constante para desestabilizar la imagen del tapatío, quedó atrapado en un laberinto burocrático sin salida. La historia oficial sostiene que la pelea no se dio por falta de acuerdos económicos, pero los reportes de publicaciones especializadas como Boxing News 24 y Sports Illustrated dejaron al descubierto un detalle técnico devastador: el factor tiempo. ¿Podría ser que la congelación de las fechas no fuera un descuido, sino un plan deliberado para asfixiar la carrera de su rival más mediático? La respuesta a esa interrogante quedó expuesta cuando Benavidez, cansado de esperar una ventana en las 168 libras que nunca se abriría,
no tuvo más remedio que subir a la división de los pesos cruceros para buscar actividad frente a Gilberto Ramírez. En ese preciso instante, la maniobra de Canelo alcanzó su punto culminante, al forzar a su oponente a cambiar de categoría y alterar su estructura física de manera irreversible para encarar a peleadores de mayor tonelaje. El mexicano eliminó la amenaza de su división sin exponer sus cinturones. La prensa acusó al campeón de esquivar el combate, pero las actas de los organismos mostraron la realidad brutal. El rival había quedado fuera de alcance por decisión propia al no poder mantener el peso. ¿No resulta fascinante cómo una simple pausa en las negociaciones puede alterar la biología y el futuro de un peleador entero? Para quienes observan este deporte con lupa, el patrón no es nuevo, pero la precisión de este movimiento roza la perfección. Cuando la presión mediática alcanzaba su punto más crítico, con analistas exigiendo que entregara sus títulos o aceptara bolsas reducidas, Saúl prefirió utilizar el peso de su propia marca como un escudo impenetrable. En lugar de ceder a los chantajes de las promotoras, que buscaban enriquecerse a costa de su salud, el tapatío pausó el reloj del boxeo mundial. ¿Cuántos peleadores en la historia han tenido el poder absoluto de detener la maquinaria financiera de Las Vegas y Riad con solo pronunciar una frase ante los micrófonos? El segundo elemento de este expediente invisible salió a la luz con el anuncio formal de la creación de Canelo Promotions, un movimiento reportado de forma detallada por portales internacionales de la talla de FightMac. Históricamente, los boxeadores han sido piezas de cambio manipuladas por promotores legendarios que se quedaban con la tajada más grande del pastel publicitario. Al tomar el control absoluto de sus derechos de transmisión, la elección de sus sedes y la producción de sus eventos bajo el concepto de México contra el mundo, Saúl rompió una cadena de explotación corporativa que llevaba más de un siglo dominando el deporte. El sistema que durante décadas protegió a los grandes empresarios de la industria, de pronto se encontró sometido a los términos impuestos por un solo hombre. Es aquí donde la narrativa del veterano acorralado se derrumba por completo para dar paso a la historia de un estratega implacable. Las corporaciones que intentaron imponerle contratos leoninos bajo la amenaza de despojarlo de sus títulos, terminaron firmando acuerdos donde el tapatío retiene la última palabra sobre cada dólar generado. Cuando las cadenas de televisión exigían rivales diseñados para complacer al mercado estadounidense, Canelo respondió imponiendo condiciones que garantizaban la soberanía absoluta de su equipo de trabajo, encabezado por Eddie Reynoso. Estamos ante la rebelión más grande jamás ejecutada contra la mafia dorada del boxeo mundial. El tercer indicio, y quizás el más revelador de todo este entramado, ocurrió durante las reuniones a puerta cerrada en las que se definieron las cláusulas de rescisión y los límites de rehidratación para los eventos en Riad. Informes filtrados por periodistas especializados sugieren que el equipo del tapatío exigió términos tan estrictos que hicieron prácticamente imposible que los grandes fondos de inversión pudieran imponer rivales de última hora. La amenaza del retiro funcionó como un chaleco antibalas. Si el sistema intentaba forzar una decisión unilateral, el campeón simplemente cumpliría su palabra y colgaría las guantes, dejando a los inversionistas con pérdidas millonarias en contratos de patrocinio ya vendidos. Esta posición de poder provocó una ola de indignación coordinada en los medios tradicionales, los cuales comenzaron a calificar la postura de Canelo como un acto de soberbia o miedo deportivo. Sin embargo, cuando se examinan las declaraciones recopiladas por las principales agencias de noticias, la imagen que emerge es profundamente distinta. Vemos a un atleta que,
Tras haber pagado el precio del piso en sus inicios y haber sido víctima de decisiones polémicas en combates del pasado, aprendió a utilizar las mismas herramientas del sistema para defender su herencia y su estabilidad económica. La indignación mediática no nació del amor al deporte, sino del dolor de los ejecutivos al ver perder el control. ¿Es ético criticar a un peleador por aplicar las mismas tácticas frías que los empresarios usaron contra él durante años? Piensa por un momento en lo que realmente estaba en juego dentro de esas salas de juntas tapizadas en cuero. No se trataba de una simple firma para organizar un programa de televisión de fin de semana. Se trataba del control de cientos de millones de dólares en derechos de transmisión digital, venta de entradas internacionales y licencias comerciales que antes iban a parar a los bolsillos de ejecutivos en trajes de diseñador que jamás han recibido un golpe en el rostro. Canelo entendió que si iba a arriesgar su vida y su legado sobre el cuadrilátero, la recompensa no podía ser calculada por promotores que lo veían como un producto con fecha de caducidad. ¿Quién puede reprocharle a un guerrero que decida ser el dueño de su propio imperio? La construcción de este escenario perfecto no fue cuestión de suerte ni de casualidad. Cada entrevista dada a la prensa mexicana, cada frase calculada sobre el desgaste de su cuerpo y cada pausa prolongada tras su intervención médica en el codo formaron parte de un diseño estratégico orientado a desarmar la presión pública. Al desviar la atención hacia el debate sobre su fecha de caducidad, el tapatío logró que los promotores descuidaran los detalles contractuales más importantes, permitiéndole asegurar un porcentaje histórico de la venta de entradas globales. Mientras la opinión pública discutía si le quedaban una o dos peleas, los abogados del campeón blindaban el patrimonio de su familia por las próximas generaciones. El desespero de la industria ante esta jugada maestra quedó registrado en los titulares de la prensa británica y estadounidense, donde analistas vinculados a las promotoras rivales intentaron desmerecer el enfrentamiento contra Christian Mbili. Intentaron vender la idea de que el francés no poseía el nivel necesario, omitiendo deliberadamente que se trata de uno de los nocautadores más temidos y evitados de la división. Pero para Canelo, la elección era clara: enfrentar a un peleador legítimo bajo sus propios términos promocionales antes que someterse al circo montado por quienes buscaban beneficiarse de su caída. ¿No es evidente cómo la narrativa oficial manipula la percepción del aficionado para proteger los intereses de las grandes cadenas? El desenlace de esta historia aún se está escribiendo en las oficinas de los grandes rascacielos, pero las pruebas acumuladas apuntan a una sola dirección. El combate programado para octubre en Riad no es simplemente una defensa de título, mas contra un oponente peligroso. Es la exhibición final de un modelo de negocios donde el deportista logró someter a la máquina financiera. Aquellos que esperaban ver a un monarca caído implorando una última oportunidad en la televisión abierta tendrán que presenciar, en cambio, la coronación del empresario más audaz que jamás haya pisado un cuadrilátero. Se puede juzgar a quien decidió jugar con las reglas de sus propios perseguidores para derrotarlos en su propio terreno. El público que hoy exige explicaciones en los foros de Internet suele olvidar que el boxeo de alto nivel dejó de ser un deporte puro hace mucho tiempo para convertirse en una guerra de intereses geopolíticos y comerciales. En ese ecosistema implacable, donde los talentos son descartados en cuanto pierden su valor de mercado, Saúl Álvarez logró lo que ningún otro peleador latinoamericano pudo conseguir en la historia: transformarse en el dueño absoluto de la mesa de negociaciones. Su supuesto retiro no representa la huida de un guerrero cansado,
sino la firma formal de su victoria definitiva sobre la industria que pretendía consumirlo. Cada movimiento, cada declaración a la prensa y cada contrato firmado bajo el sello de Canelo Promotions representa un precedente histórico para las futuras generaciones de deportistas. Por primera vez en la era moderna, un atleta proveniente de las calles de Guadalajara logró descifrar el código financiero de la industria, obligando a los gigantes del entretenimiento mundial a adaptarse a su agenda y no al revés. Lo que la prensa corporativa vende como arrogancia es, en realidad, la máxima expresión de soberanía profesional ejercida por un hombre que se negó a ser una pieza más en el engranaje de otros. ¿Cuántos campeones del pasado habrían salvado sus fortunas y sus legados si hubieran ejecutado esta misma estrategia a tiempo? Cuando las luces de la arena se enciendan en octubre y el mundo entero contenga la respiración ante el sonido del primer campanazo, recuerda que la batalla crucial ya fue ganada meses atrás en una sala de reuniones a miles de kilómetros de distancia. Las pruebas están sobre la mesa, los documentos han sido firmados y el destino de las 168 libras ha sido sellado bajo las condiciones de un solo hombre. Quienes no lograron descifrar el mensaje entre líneas seguirán buscando respuestas en las estadísticas oficiales, mientras el verdadero significado de esta jugada permanece guardado en los archivos más exclusivos del deporte. Llegamos al punto donde la historia oficial se cruza con la realidad de los bastidores y la decisión final está en tus manos. ¿Crees que estamos presenciando el retiro estratégico de un maestro del ajedrez financiero que logró vencer al sistema corporativo? ¿O consideras que el campeón simplemente está buscando la salida más lucrativa antes de ser alcanzado por la nueva generación de peleadores? La verdad suele esconderse en los detalles que la mayoría prefiere ignorar. Si este análisis te abrió los ojos sobre la realidad del negocio, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones y deja tu comentario abajo. Comparte este vídeo con aquellos que aún creen todo lo que dice la televisión oficial y dinos, ¿de qué lado de la historia te vas a quedar?